Bueno, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar, se están cumpliendo 6 meses, medio año de la guerra en Gaza, luego de aquel ataque que hizo Hamas sobre Israel el 7 de octubre. Está con nosotros Guillermo Laferrier. Guillermo Laferrier es, además de ser veterano de Malvinas, es consultor de muchísimos medios sobre temas de geopolítica, de análisis de la guerra, de análisis militar. Ustedes lo pueden seguir, sus redes son muy famosas. Y le hemos pedido a Guillermo, ¿cómo estás, Guillermo? No te saludé. Hola, gracias por invitarme. Un No, gusto. por favor. Le hemos pedido a Guillermo hacer como un repaso de estos meses, porque han sido muy intensos, de hecho han posiblemente desplazado otros conflictos, como digamos en el tema noticioso, como por ejemplo el conflicto Ucrania-Rusia. Entonces, Guillermo nos ha preparado también algunas imágenes, algunos mapas, como para que vayamos entendiendo cómo fue la evolución de este conflicto y cómo estamos ahora. Lo primero que te quiero preguntar, porque había pensado decirte, bueno, esta guerra imprevista, y por un lado, no sé si podemos decir una guerra imprevista, es un conflicto que lleva años, y por otra parte fue una sorpresa, Guillermo, esto. Entonces, ¿por qué fue una sorpresa el ataque de Hamas a Israel? Hamas, que es, por cierto, el gobierno de Gaza. No nos olvidemos de esto, ¿verdad? Porque si no estamos diciendo, ahora es un grupo. No, el gobierno de Gaza ataca a Israel. ¿Por qué decimos que es sorpresa de un conflicto de tanto tiempo? Sí, es muy bueno que hayas dicho que es el gobierno de Gaza, porque toda la franja no es un territorio ocupado, para nada. Es un territorio dominado por Hamas, pero que además hay otros grupos terroristas, como la Yihad Islámica y el Estado Islámico, y otros grupetes de las franquicias diversas del terrorismo islámico. ¿Por qué es una? Yo he dicho ya cuando esto empezó, que para Israel esto fue su Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque si hacemos un espejo, así como Pearl Harbor, Estados Unidos sabía que iba a chocar con Japón en algún momento, lo sorprendió la forma en que sucedió. Y a Israel, que venía de mucho tiempo de tener atentados fronterizos o algunas penetraciones de Hamas, se encontró ese 7 de octubre con que masivamente Hamas penetra como si fuera, de hecho fue como si fuera una operación militar, ¿no? En una franja importante, hace como una suerte de bulbo que penetra en el territorio israelí, y que a eso además se le sumaron miles de lúmpenes que salían de la franja de Gaza y al libre albedrío hacían los desastres o se sumaban a la orgía de desastre que hicieron los terroristas de Hamas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso en un país que ha hecho a lo largo de su seguridad de sus fronteras algo crítico? Porque Israel se comporta como las grandes potencias en cuanto a la seguridad de su frontera. Pone mucho dinero, muchos recursos, mucha tecnología. ¿Qué es lo que Por ha cierto, pasado? Guillermo, además, es famosa la capacidad de la inteligencia israelí, Sí, que también sí, es la claro. sorpresa, ¿verdad? Como no, Claro, pero estoy de acuerdo, pero cuidado con esto. Cuando nosotros decimos la inteligencia israelí, en general la gente piensa en el Mossad. Y el Mossad es una organización que básicamente lo que hace es inteligencia estratégica del país. Está al máximo nivel político y sus objetivos son no cuidar exactamente qué pasa en la frontera tal que también tiene, sino que hay otros organismos de la inteligencia militar, de la inteligencia de la seguridad policial, que están en esos temas. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo he explicado, no sé si a vos o en otra entrevista. Hace 40, 50 años atrás, el gran problema para producir inteligencia era conseguir la información. Ese era el nudo gordiano del tema, es decir, cómo consigo la información para poder procesarla y producir inteligencia, qué es lo que es la inteligencia de información procesada. En esto me van a matar los periodistas. Es lo mismo, los periodistas toman de distintas fuentes datos, lo cotejan con información que tienen básica, le dan cierta preponderancia o no a la fuente y analizan eso. Eso se hace inteligencia. Ahora bien,
Hoy, 50 años más tarde de ese pasado que te mencioné, conseguir la información no es el problema, porque la información está en fuentes abiertas, en fuentes que están reservadas, y se consigue de alguna manera. El problema es que la cantidad de información que vos tenés que procesar es gigante, es enorme. Entonces ahí se produce un cuello de botella en el cual, como pasó en el caso israelí, y creo que fue el The Times of Israel, o no fue el Jerusalem Post, no me acuerdo, uno de estos dos diarios, dijo que personal militar de la inteligencia israelí alertó que esto podía suceder porque no son estúpidos. Notan eso, pero ¿cuál es el problema? Cuando vos vas produciendo, generás una inteligencia, supongamos, y estoy haciendo una suposición, esa gente de los niveles más bajos de la inteligencia militar israelí obtuvo información, la procesó y le vendió a sus superiores, le vendió entre comillas, esto es lo que puede llegar a pasar. ¿Está claro? Y ahí empieza otro problema, es que cómo esa información que se ha producido y que se ha transformado en inteligencia se vende al sistema para que la acepte como algo importante. Y ahí hay otro problema más. Aún cuando la agencia lo toma y lo compra, ¿me seguís? Sí, 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 Cuando lo perfecto. compra, tenés que vendérselo a la política. Esto le pasó también en el 2001 a los Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas. Cuando uno lee el informe de la comisión que se hizo, te das cuenta que un montón de agencias por distintos puntos notaban que había unos tipos de origen presuntamente árabes que estaban aprendiendo a volar aviones, otros que había salido de no sé qué lugar y se juntaban, y que el combo ese daba un. Entonces, el problema es el procesamiento y La cómo se lo vende. ponderación de esa Claro, información. claro. Lo que Ahora, no quita, perdón, que hay sí, una responsabilidad política. Porque el político, en este caso la máxima autoridad real de Israel, que es el primer ministro, es el que puso al jefe, es que autorizó, es así como funciona, al jefe de servicio de inteligencia, todo. Entonces, él no puede decir, de esto tiene cero costo político para mí. ¿Tá? sí, eso se verá como bien se viene señalando. Las responsabilidades políticas yo creo que van a Claro. ser terribles cuando finalice la guerra, no solo por esto que estás diciendo vos, la incapacidad de ponderar esta información, digamos, como real, todos los canarios en la mina que estaban cantando como locos y Claro. nadie le dio bolilla, sino porque el tema de la reacción, yo creo que la lentitud de la reacción, yo creo que es algo que todavía va a pasar Mm, muchísimo tiempo hasta que entendamos qué pasó, por qué sí, esto que vos decís, tenés un ataque planeado, que ponele que ante la cantidad de información no le diste como la real importancia. Pero después lo que tuviste fue una cantidad de free riders sí, enormes que pudieron hacer esto de sí, llevarse rehenes, de entrar con camiones, de sí, salir, de volar, sí, de hacer barbaridades. sí. Sí, sí, Pero ahí te doy un tema. Cuando vos se te produce una sorpresa estratégica, como fue Pearl Harbor, o como fue este 07 de octubre pasado a Israel, el mando militar que tiene eso entra en conmoción, porque lo que está sucediendo, Karina, está fuera de los parámetros que ellos esperaban. lo inesperado. Entonces, cuando sucedió, por ejemplo, lo de la guerra de Yom Kippur, que es muy similar, que los atacaban desde el Sinaí y al mismo tiempo aparecieron los sirios por el Golán, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel no sabía para qué lado pegar primero, ¿me comprendés? No sabían si se iba a sumar Jordania abiertamente u otro caso. Y en esta situación, que fue un desastre, eso lo que estaba sucediendo, como bien vos manifestás, los tipos no sabían si, por ejemplo, al mismo tiempo, desde el sur del Líbano, masas de fedayines se lanzaban sobre el norte de Israel, o alguna locura desde las alturas del Golán, más difícil en esta situación de Siria hoy. Entonces, todo eso, insisto, tiene un costo político y militar de esto, pero tiene alguna aproximación a ese lado. ¿Está? A mi juicio, por lo menos. Otra cosa que te quiero preguntar, vos después decime cuando quieras que pongamos alguna de los mapas como para dar una Poner el idea. primero si querés. Dale, pon el Dale, primero, así dale, van a poder ver la vamos penetración a del 7 de compartir octubre. la pantalla. Y acá tenemos la primera imagen. Eh, Claro. Aquí lo que estamos viendo claramente es
Bueno, el mapa uno, el mapa de Israel con Claro, la franja, la situación al 7 y el 8 de el 8 de octubre. octubre. Claro, porque hasta el Em, 8 de octubre estaban limpiando Israel de la presencia de estos tipos que vos mencionaste, que estaban deambulando por toda esa gran franja de terreno que los tipos habían penetrado. Ahora, te quiero consultar con eso previamente, y es la cuestión de que, es, ¿cómo pensaba Hamas que iba a reaccionar Israel? Sí, Esta reacción era la esperada, porque pensemos que llevábamos no sé cuántos años de volar misiles, el Iron Dome que a veces colapsaba, a veces no, pero volaban misiles, dele, que te dele, que te dele, y la reacción era bueno. No sé, ese intercambio, digamos, pero ante semejante ataque, ¿jamás pensó que el ataque iba a ser así o pensó que iba a el, estar más controlado? ¿Y cómo el ataque pensaba de que iban a ellos, reaccionar? el de ellos o la reacción israelí. Las dos cosas. Ok. Porque hay momentos en los que ves, después de que se conocieron durante todos estos meses las imágenes, te das cuenta de que había gente que se mandaba con un burro, gente que se mandaba con una bicicleta, Esos o son los sea, lumpenes. Esos son los tal lumpenes cual, que pero vinieron eso atrás. es difícil, digamos, de entender No, si no. digamos, esa andanada que viene después de la operación militar que hace el gobierno de Gaza, era prevista y era esperable por ellos o no, y qué pensaban que iba a pasar. Claro, acá nos va a llevar esto indefectiblemente, a mi juicio, a Irán. ¿Por qué? Porque la operación que hicieron los terroristas para poder penetrar y sorprender de esa forma a Israel, te digo que recordá que utilizaron gente con paracaídas y un motor de explosión Sí, para ir sí. aproximándose, un despliegue muy grande, Black muy Lives Matter importante. después los usó de ícono, no sé si recordás, me pareció muy Bueno, interesante. esos tipos no se entrenaron ni se prepararon en la franja de Gaza. Esos tipos se han preparado en Líbano o en Irán y han llegado a través de, por barco o por la frontera egipcia, que después podemos hablar de ese tema, que lo saco al gobierno de Egipto de ahí, lo saco del gobierno de Egipto de ahí, y han llegado. Entonces, a mí me parece que ellos han pensado en esto. Para mí el gran titiritero es Hamas. Hamas no, perdón, es Irán. Irán. Para mí es Irán. ¿Qué es lo que, la idea que han tenido ellos? Yo no sé si han pensado que iban a tener tal nivel de penetración en el territorio de Israel. Eso no lo sabemos. De hecho, lo lograron, pero no lo sabemos. Lo que sí sabían que por el nivel de sadismo, la orgía de sangre que desataron, era innegable que iban a obligar a una respuesta de Israel desmesurada. ¿Está? Esto que hicieron no salió así porque la respuesta militar que dio Israel, después podemos hablar, fue totalmente diferente a lo esperado. Y ahí jamás cayó en una trampa. Déjame un minuto. Sí. Las operaciones militares que desarrolla Israel contra estos terroristas caen dentro de lo que se denomina operaciones de contrainsurgencia. No estoy haciendo clasificación de entomólogos, pero es para entender. Vos operás contra una contrainsurgencia. Las contrainsurgencias en el mundo, sean de izquierda, de derecha, islámica, los contrainsurgentes, digamos, judíos que se levantaron contra los romanos en la época, en el 60 y pico después de Cristo, todos esos tipos, su punto básico es golpear y eludir la acción e irse a un santuario, a un terreno donde el otro tenga serias, gravísimas dificultades para localizarlo, fijarlo al terreno y destruirlo. Eso es siempre como actúa la contrainsurgencia. Estos tipos del terrorismo de Hamas, y digo Pensemos en Hamas, las guerrillas de latinoamericanas, por ejemplo, de los 70. claro, pero tal cual. Ahí nos lleva muy rápido a Mao, que él decía que había una transición, que ese ejército popular se forma de guerrillas, ¿no es cierto?, que van haciéndose cada vez más fuertes hasta que se convierte en una fuerza militar regular que ahí sí está en condiciones de combatir contra el otro. Pero ese es otro tema, es muy leído Mao en sus apuntes militares, ¿no? Seguramente. Pero en fin, ¿a qué voy? Estos tipos salieron no de Afganistán, que es un terreno inmenso con grandes montañas, salieron de Gaza, que en términos militares es un lugar pequeño, fácil de cercar, evidentemente por ese enemigo que es Israel.
¿no es cierto? Y, e imposible, y una vez cercado, estás imposibilitado de ser auxiliado y de escapar masivamente, alguno puede escapar, no hay ninguna duda, pero masivamente sustraer los 15, 18 mil tipos que han tenido armados operando dentro de las organizaciones terroristas. Eso ha sido un error garrafal, lo que refuerza mi idea de que pensaban que la respuesta militar de Israel iba a ser una salvajada y que eso iba a permitirles a ellos otra cosa, que es, si Israel se metía con toda su fuerza militar en Gaza, iba a debilitar su frontera con Siria, iba a debilitar su frontera con el Líbano, y ahí, si en ese caso, la situación era totalmente distinta para Israel. Sí, de alguna manera, una de las cosas que se vio, te quiero seguir preguntando de cuestiones militares, no te quiero meter en temas políticos, pero una de las cosas que se vio, y lo hemos charlado con vos y con otros entrevistados, es que la reacción de los países vecinos y de las comunidades árabes vecinas tuvo un primer momento, sí, pero Sí, digamos, realmente fue, si lo vemos a lo largo de la guerra, fue marginal y después cesó. El cúmulo de manifestaciones y demás se están dando en las grandes capitales de de Occidente, Occidente, claro. más no en la región. Entonces, posiblemente ese levantamiento, esa solidaridad vecinal que esperaba Hamas, quizás tuviera que ver con esto que estaba pensando a medida que lo ibas diciendo. Em, Perdón, te recuerdo que los líderes de Europa Occidental y Biden decían o dejaban entender que el mundo árabe se iba a coaligar, y iba a atacar todo a Israel. Y nada de eso sucedió. Guillermo, te recuerdo que Blinken el 8 escribió un tuit, después lo borró, escribió un tuit diciendo, pidiendo un alto del fuego, el 8 Pero sí, ni habían empezado. Este, pero pensemos un poco cómo fue, porque evidentemente la reacción de Israel no fue esta que vos decís, sino primero, digamos, reaccionar respecto de lo que había pasado, entender lo que había pasado, sí, muy importante. que fue el escasísimo momento en el que contó con la solidaridad mundial, escasísimo, Claro, porque sinceramente no tal sé si cual. llegó a una semana. Y en ese momento se preparó lo que fue el inicio de esta guerra. Operación. Y ahí, de esta operación. Y entonces, ahí sí te quiero preguntar, ¿cómo empieza esto? ¿Empiezan barriendo desde el norte? Esto es un plan que estaba armado? ¿Se les ocurre hacerlo así? Porque Mira, aparte desde el norte, perdón, largan desde Gaza, que es lo más denso sí, por poblacionalmente. supuesto. Y lo más complicado. Fíjate, lo primero que hicieron fue eso que vos dijiste, que es lo que hace un comando militar eficiente. Es decir, Perdón, cuando che, dije el ¿dónde norte, estoy Gaza, Gaza parado? City, ¿no? Que está Y no, 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 sí, por bien supuesto. en Y el las otras norte. ciudades y las otras poblaciones periféricas a eso. Lo primero que hicieron es ver dónde estoy parado, porque si vos no evaluás qué es lo que está pasando, vas a proceder mal, primero. Segundo, lo que hicieron simultáneamente, antes que estaban viendo qué es lo que estaba pasando, era limpiar el territorio específico de Israel de la presencia de todos los que habían quedado por ahí. Centenares de terroristas metidos entre la población civil y entre la población civil israelí. Y seguro que varios lumpenes que estaban dando vueltas por ahí. Recordemos que había Planes. muchísima gente que tenía permiso de trabajo. Pero sí, bueno, eso es otro tema también. Que, bueno, ahora Israel está importando trabajadores de la India que son No, pero a eficientes, lo que voy digo son que humildes. cuando, para que se entienda que esto no es Ah, que, Israel, no, había no, muchísima gente eh, trabajando en este no Israel. es un problema de territorio, este es un problema cultural y es un problema del Islam. Me van a matar, pero es un problema del Islam radicalizado, que es el que, por lo menos, el que sale en los diarios. Sí, que Ahora, no es el resto, o sea, conviven con sí, Egipto perfectamente hace un montón pero de más años. vale si no se quejan, no dicen nada. Hay acuerdos habrán firmados con un montón de países, Tal no cual. tiene. Pero ¿a qué voy? Israel, seguramente las fuerzas de defensa tenían en un anaquel un plan de contingencia para cada cosa. Plan de contingencia para el Líbano, plan de contingencia para Siria, plan de contingencia de algo que pueda suceder en África con una embajada de Israel, plan de contingencia para Gaza.
Está claro. Ahora, ese plan de contingencia que pudo haber sido hecho en el tiempo X, no mucho atrás, y que se van actualizando de acuerdo a la información que van teniendo, etcétera, etcétera, se tuvo que adaptar en base a toda la situación y lo que estaban evaluando en ese primer momento que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que hizo Israel luego de limpiar, o casi a caballo de que estaban limpiando? Tuvo en cuenta de que no podía meterse como un elefante en un bazar en Gaza. Debía ser algo metódico, preciso, dentro de lo que es esperable de una operación militar. No existen las operaciones militares quirúrgicas. Militar o periodista que te diga que existen operaciones militares quirúrgicas miente abiertamente, siempre, sea de la nacionalidad que tiene. Ahora, ok. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Destacaron aproximadamente entre 80 y 90 mil tropas de todo tipo, de la Fuerza de Defensa de Israel, para afectarlas a Gaza. Hasta incluye la Fuerza Aérea, la Armada, etc. Y después movilizaron también para atender los otros frentes potenciales de peligro. La frontera norte con el sur del Líbano lo tenés a los tipos de Hezbollah y otros grupos que vos decís Hezbollah y es como es un sinónimo de Irán. Es lo mismo, no hay vuelta. Eso que te dicen tiene agenda propia, mentira. Es un proxy de Irán. La frontera con Siria, a través del Golán, que eso es un tema interesante para hablar si querés después, porque esto nos lleva con Moscú. Y seguramente, no, quizás hayan tenido, pero no creo que se esperaban que surgiera el tema Yemen, ¿no? Que ahí también el compañero Biden dio su gran aporte para seguir sumando con estas cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Cercaron simultáneamente por tierra y por mar todo Gaza. Ahí se da lo que hablábamos antes, unas fuerzas terroristas que están en un territorio relativamente pequeño, esto en términos militares es muy pequeño para lo que son los efectivos de Israel o cualquiera de los ejércitos que están en esa zona, ¿ok? Cercaron, con lo cual ya no tenían a dónde ir, ya tenés vos el control de qué sistema, qué abastecimientos pueden llegar o no, y evitás también que nadie los pueda auxiliar desde fuera. Acá cabe recordar, Karina, que mucha gente se olvida o no lo tiene en cuenta, que hacia el sudoeste de Gaza tenés una frontera con Egipto, frontera que está hiperbloqueada, Muchísimo. hipercontrolada por Egipto, porque Me parece Egipto que ya no... nadie puede hacerse el distraído respecto de que Claro, pero es básico, Egipto y el porque resto de los países árabes no quieren recibir palestinos no, y no quieren dejarlos pasar. no, Eh, porque Hamas es la hermandad musulmana. Son archienemigos del gobierno de Egipto. A la gente que pueda haberle no gustado el señor Sisi que es el presidente de Egipto, no de México. Recuerdo, digo, si nos escuchan en Estados Unidos y Biden les ha dicho que es el presidente de México, pero independientemente de eso, Egipto tiene toda la razón para evitar que estos tipos entren, porque acá hacemos un paréntesis también. En el Sinaí operan desde hace más de 10 años entre 14, 15 grupos terroristas islámicos de la peor ralea que desde hace todo ese tiempo el ejército de Egipto ha sido poco eficiente en combatirlos y no porque no tengan deseos de exterminarlos a los tipos, porque en el Sinaí se dan las condiciones de Afganistán. La gente cree que el Sinaí es todo un gran desierto nada más. No, tiene un desierto hacia la costa occidental, hacia el canal de Suez, pero a medida que vos te aproximás a la zona de Gaza y a la frontera con Israel, tenés estribaciones y centenares de lugares donde esconderte, donde tener santuarios, y es muy difícil. Es como la zona de Tora Bora en Afganistán. En 20 años, los Estados Unidos y la OTAN no pudieron exterminar a los terroristas. y ya La le había guerra pasado a la Unión Soviética, digamos, tampoco. La imposible. guerra contra insurgente es la peor guerra que vos tenés, porque vos, en términos militares, es muy difícil poder evaluar si estás ganando o no. Volvamos un poco entonces a los Y primeros días. Se hace entonces ahora sí, este cerco por mar, por tierra, en todas las fronteras, incluyendo
la colaboración, o sea que tampoco se puede pasar por Egipto. Y No, ahí empieza todo el tema de meterse en la ratonera que es Gaza City, una de las ciudades de mayor densidad poblacional, o era de las ciudades con mayor densidad poblacional. Y ahí te quiero preguntar porque empieza todo el momento en el cual se empieza a hablar de los túneles, que era algo sí, que cuando uno antes, digamos, que no era de consumo periodístico no, común, o sea, digamos, para los que cubrían guerra, para que los que cubrían el sabían. Oriente, sí era conocido, pero para el resto del común de la gente, que más o menos, digamos, se informa en la generalidad, todo este entramado de túneles con el dinero que implica hacerlo. Estamos hablando de Millones. conexiones que superan el metro de Londres, por ejemplo. O sea, estamos Sí, hablando con un altísimo nivel profesional, arquitectónico, de conexión de internet, de acopio de armas. O sea, estamos hablando de algo, de un enorme desarrollo debajo de una ciudad paupérrima. sí, bueno, quizás en alguno de los túneles haya placas de bronce que digan gracias Comunidad Económica Europea por su ayuda para construir este túnel, o gracias Washington por habernos ayudado para hacerlo, porque en realidad jamás canaliza gran parte de los recursos que he recibido, ni hablar de la agencia esa que tienen para los refugiados de las Sí. Naciones Unidas, eso sacarlo de ahí, han utilizado para hacer eso, está claro. Ahora bien, cuidado, que antes de entrar a Gaza City, el ejército de las Fuerzas Armadas de Israel cortaron en dos la franja, yendo desde la frontera israelí al sur del Gaza, bien al sur de Gaza, llegando hasta el mar. Y a partir de ahí, por tierra, limpiaron la costa de cualquier posibilidad, porque te dije, la Armada estaba en el mar, pero limpiaron la costa de cualquier posibilidad de que estos tipos pudieran irse, aproximarse al mar, o bien de norte a sur, estoy diciéndolo en realidad es noreste a sudoeste, pero bueno, Sí, bueno. los terroristas pudieran intercomunicarse entre sí desde el terreno, a la superficie, para cooperar. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Querés que pase Después, al mapa dale, siguiente? dale. Voy a pasar al mapa siguiente. Sí. Ahí tenemos como digamos, cómo se avanzó. Yo te voy preguntando, vos si querés, Sí, pero sí, es ok, como para que la gente, cuando estamos hablando, para que se visualice de ok, lo que estamos sí. hablando. Lo que Israel, acá en el tema de cómo, por respecto a esto de los túneles, Israel sabía de esto de los túneles, evidentemente, venía ya de hace mucho tiempo pegándole a los túneles y mucha gente pensó que esos túneles iban a ser realmente la gran barrera que impidiera que Israel pudiera hacerse de esto. Y lo que no tomaron en cuenta es que Israel a lo largo de su historia, con algunos fracasos, pero con muchos más éxitos y aprendiendo de ambos, ha desarrollado doctrinas muy particulares para el combatir en lugares urbanos, donde cuando vos combatís en un terreno urbano, vos tenés tres dimensiones. Tenés la dimensión de la superficie, digamos, de la calle donde te movés, la dimensión superior de los tipos que pueden estar en las ventanas, en los techos, azoteas, y después hay otra dimensión muy importante, que es la subterránea, sótanos, alcantarillas, redes de túneles de subterráneos, refugios, que son lugares donde también se combate. Ese combate en zonas urbanas es un combate tridimensional y las tres se juegan, esos tres sistemas se van jugando de una forma, tratan de hacerlo de una forma simultánea cuando se puede. Israel tenía dos formas de poder encarar este combate urbano. El primero era el que hizo cercar la ciudad, ¿no es cierto? Y a partir del cerco, rápidamente, ir de a poco desde los extremos hacia el centro, ir limpiando para llegar hasta el centro. La otra opción que tuvo, y que es la que aplicó, es, para lo cual vos necesitas un nivel de inteligencia infernal, es utilizar un sistema de columnas me refiero a tropas que avanzan por una dirección, tropas con tanques, vehículos blindados para el transporte de la infantería, muchos ingenieros de combate, y con ellos marchar hacia objetivos que vos sabés que son núcleos para el sistema de comando y control de tu enemigo, en este caso los terroristas. Entonces Israel
eludió mucho del combate urbano de desgaste y fue a pegarle directamente a los centros donde estaban estos tipos operando. Acá hay otro Los problema que Israel hospitales, por resolvió. ejemplo, que hemos visto y demás, ¿no? Claro, hospitales que te los usan como... Acá la ingenuidad de mucho periodismo internacional es conmovedora, porque están las pruebas evidentes de que los terroristas han utilizado, lo ha hecho siempre estos grupos, a instalaciones de sanidad, instalaciones de escuela, cualquier cosa para manejar su... Lean un libro de historia militar. Eso te dice, es muy Te sencillo. consulto algunas cosas. Bueno, en este sentido, una primera parte de bombardeos tuvo que ver también con evitar esto que decís, ¿no? Que es el desgaste del combate urbano, que es Sí, tan desgastante para una tropa regular, supongo. sí, claro. Que Ahí son las tuviste... imágenes estas que vemos que dicen, cómo Sí. bombardearon la ciudad, se ve que no vieron, por ejemplo, cuando se entró en Berlín. Pero No, bueno, o no vieron, o no vieron los ataques de Rusia en Ucrania o los que Ucrania hace en Rusia sobre poblaciones en el Donbass. Lo que voy es esto. Los judíos atacaron estos lugares por el aire, no con un bombardeo masivo de alfombra que va destruyendo lugares, sino que movieron a la población civil, movieron centenares de miles de personas. Otros no lo pudieron hacer. Bajo no hay también, ejércitos que hagan eso, ni que avisen ni no que hay, pero eso avisen. por supuesto, no hay a lo largo de la historia. ¿Tenés algún ejemplo por ahí de alguien que se conmovió? Pero nadie, De Biden manera cuando tira sus sistemática, misiles sobre exactamente. Yemen, cuando tira sus misiles sobre Yemen, ¿vos te crees que avisa dónde van a caer? No. Bueno, por eso, entonces, esto es porque es Israel y porque son judíos, no hay otra vuelta. Entonces, ese bombardeo que se hizo no es un bombardeo que se hace, que vos cuando haces ese bombardeo que hizo Israel, es uno sobre objetivos precisos para debilitar el sistema de comando y control, las organizaciones logísticas de estos tipos, pero a la vez, y lo ves en las imágenes, es un bombardeo que no deformó la forma de la ciudad, básicamente sus calles, sus avenidas. ¿Por qué? Porque si hubiera sido ese bombardeo masivo, genocida, que te dice la prensa occidental constantemente, la ciudad sería un mar de escombros. Y vos ahí sí le creaste una enorme dificultad a las tropas que después tienen que venir. Porque Claro. ¿sabes qué pasa? Porque por más que vos tenés GPS y otros sistemas para poder ubicarte, la ciudad cambió de forma y vos ya no sabés por dónde tenés una tropa a la izquierda, a la derecha, quién está más atrás que vos, dónde está tu objetivo. Y simultáneamente, cuando vos generás un mar de escombros, favoreces al enemigo, porque le creás centenares de distintas posiciones que ellos con muy poco esfuerzo pueden armar para combatir a la tropa que viene atrás. Lo que hicieron los israelíes fue un bombardeo de altísima precisión y de gran coordinación con lo que pensaban hacer posteriormente, que es decir, estas incursiones sobre Gaza City de las que hablamos. Después fueron bajando, Sí, recuerdo, digamos, como si hubieran estado peinando, corregime, no sé los sí, términos peinando, técnicos, sí. pero de vuelta hubo como todo un tema respecto del momento que entraban a Can Yunis, ¿no? Sí, Y era como, me hace acordar en menos proporción, pero con el tema de Rafah. Pero era sí. como que no entraran, qué sé yo. Bueno, finalmente entraron de vuelta a ver la utilización de los Tal túneles, cual. de los hospitales, de las instalaciones de ONU destinadas teóricamente a ayuda humanitaria, que funcionaban también como cuarteles de Hamas. Respecto de la acción militar, ¿hubo alguna evolución? Me refiero, por ejemplo, a este tipo de bombardeos o este tipo de avances. O sea, ¿hubo algún cambio en esa estrategia desde que empezaron desde el norte hasta llegar a Can Yunis? No, yo creo que no. Inclusive, lo que tenían pensado hacer hasta Rafa iba por ese lado también. Yo lo he sostenido en reportajes que he tenido y en mis escritos. Vos tenés en el en lo que va del siglo, en lo que fue del siglo XX y el siglo XXI, en lo que va del XXI, una sola operación contrainsurgente exitosa en la historia de las guerras de ese periodo. Y es, a pesar de que no les guste a mucho, la
la que hicieron los británicos en Malasia entre 1952 y 1964 aproximadamente, puedo estar errando por una cifra. 12 años, 12 años de campaña. Una campaña donde separaron a la población civil de los insurgentes, generaron zonas donde la población civil pudiera estar segura en términos militares. Esto es guerra, en términos militares. Y dejaron amplios sectores donde las tropas británicas y las nativas malayas podían operar contra esta insurgencia. 12 años. ¿Por qué te destaco esto, Karina? Porque ya encontrás periodistas que te dicen, e inclusive gente en Israel, muy de izquierda, que te dice, llevamos 6 meses y no hemos logrado nada. Eso es una Sí, he mentira. escuchado eso, es increíble. Es una mentira absoluta. 6 meses en una campaña contra insurgente es un tiempo razonable para todo lo que han logrado. Es más, en 6 meses hay diversos analistas, se consideran que había entre 15 y 18 mil terroristas organizados, ¿no es cierto? O sea, Entre el los tres grupos. ejército, porque hay Sí. otra cosa con eso. La distinción entre civiles y ejército, Ah, dado que no, no, tal no hay cual. manera, no hay No, no manera. hay Lo ves manera. en las No. imágenes de el 7 cuando se llevaban a los secuestrados, a los Sí. cuerpos que se robaron, a los festejos que hacían. ¿Cómo hacemos Las para chicas saber? sangrando. Sin Las chicas duda. sangrando. Entonces, y en ese sentido te quiero consultar, no sé si querés que pasemos Dale, sí, sí, pasar. algún otro, buscamos por acá. ¿Qué es lo que pasa con Rafah? ¿Qué es lo que pasa con Rafa? Acá Acá, en este mapa se ve un poquito mejor, está bien, bien abajo. bien a la izquierda, cerca del límite con Egipto. ¿Está? Acá yo te dije de entrada que hay que separar al gobierno de Egipto de los terroristas que colaboran desde el Sinaí con Hamas. Está claro. Por supuesto, debe haber funcionarios de que están ahí en la frontera y que hacen la vista gorda y dejan hacer. Hay túneles, inclusive, que los egipcios han obturado en más de una oportunidad. Hay inteligencia compartida entre Israel y Egipto desde hace décadas. Egipto es clave para la seguridad estratégica de Israel. Entonces, por eso yo trato de separar Al y no gobierno, decir sí. exactamente, ¿no? Porque sería un error gravísimo achacarle a Egipto la culpa de esto. Ahora, ¿por qué está detenido en Rafah? Desde hace semanas, a lo que estamos asistiendo, Karina, es a un cese de fuego de hecho en el sudeste, oeste, digo bien, de Gaza, donde quizás se habla de 4 o 7 batallones. Se usa ese término batallón, no sabemos cómo se llama la organización, pero se calcula que puede haber entre 3.000 y 4.000 terroristas en la zona que va, en la zona de Rafah, es decir, entre la localidad y el espacio físico hacia el al norte y al sur de eso. Está claro, no es que quizás estén todos ahí, no lo sabemos. Seguramente la inteligencia israelí lo sabe, pero Rafah yo lo tomo como un punto, digamos, zonal para entender el tema. De hecho, estamos asistiendo, como te decía, a un cese de fuego y esto es a mi juicio, lo grave, que es mantenido por Israel. Lo está generando la política de Israel ese fuego. ¿Por qué? Porque hace semanas, que las fuerzas de defensa de Israel podrían haber sacado a la población De Rafah. gazatí de ese sector, correrla a otro, tuvieron acuerdos con Egipto de cómo manejar eso si era necesario a través de la frontera. Egipto inclusive generó algunos lugares de contención próximos a la frontera para recibir refugiados, no que entren muy profundo en Egipto, sino ahí nomás, cosa de que vuelvan a Gaza. ¿No es cierto? Ok. Pero ¿por qué esta detención política de Israel? Por cosas que vos dijiste y otras que no mencionamos. La que vos dijiste es el cuestionamiento que hay al señor Netanyahu por el 7 de octubre y de paso le tiran con la reforma judicial. Claro, Y recordemos que previo al 7 ya había una división interna. Bueno, la polarización se viene dando en todos los países del sí, mundo, es una cosa impresionante, por lo menos a todos los que tienen democracias liberales, ¿no? tal cual. Este, y estaba muy controvertida una reforma judicial que quería hacer el gobierno de Netanyahu,
que de alguna manera se va, digamos, mezclando toda la división interna conforme pasan los meses de Claro, guerra en Gaza. por supuesto. También es cierto, y es, digamos, me parece, creo yo, te lo consulto, el factor posiblemente más determinante, que son las elecciones en Estados Unidos y la presión que viene haciendo en consecuencia, Estados Unidos, para sostener, digamos, el voto de izquierda, el voto musulmán, la presión que viene haciendo para, insisto, hicieron una enorme presión para que no se avanzara sobre Khan Yunis y ahora la presión para que no se avance sobre Rafah es fenomenal, considerando, perdón, y todavía no hablamos de que hubo un escaso momento en el que se intercambiaron algunos rehenes, Sí, intercambio viciado, porque estamos hablando de sí, tal presos cual, respecto de niños tal cual. torturados, o sea, es una cosa de locos, pero bueno, no importa, no nos metamos en eso porque no es el objetivo de esta charla. Pero decía, que ocurrió esto de que no se entrara en Khan Yunis y mucho más fuerte que no se entre en Rafa. Claro, Eh, ahí, sí, ahí ahora, tenés el tema rehenes, Karina. bueno, Ese tema de rehenes te lo es iba a muy preguntar fuerte ahora. porque hay una porción, no sé si grande o no, o menor de Israel, que quiere los que queden vivos de los rehenes a cualquier costo en territorio israelí. Y eso va, yo lo entiendo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de la credibilidad estratégica de Israel es pésimo. Bueno, de alguna Pésimo. manera, mira, esto es factor opinable, insisto, tampoco tiene que ver con la estrategia de la guerra, pero el, el negocio que hace el terrorismo con cada rehén, eh, de alguna manera creo que fue, no sé qué decirte, incentivado. Recordemos que hay un soldado que se cambió por miles, Una locura, miles. una Entonces, locura. el valor que tiene y además la política de Israel de no solo de no dejar atrás a los rehenes, sino de además querer recuperar los cuerpos. Sí, Estamos yo hablando lo de una entiendo. distancia moral Yo lo entre. entiendo, pero entiendo. ¿Sabés lo que pasa? Que se juega Israel. A ver, vos lo estás diciendo. La última carta que tienen los terroristas son los rehenes. ¿Vos te crees que, o alguien cree tan ingenuamente, vos no, porque ingenuidad no tenés nada, pero voy a esto. ¿Vos te crees que estos tipos van a ceder todos los rehenes a Israel a cambio de nada? Hay dos cosas que van a pedir. Una quizás de máxima es poder seguir estando en Gaza. Bueno, Y la otra de es, hecho, la última resolución no les dice nada. y la otra, de mínima, salir a otro país, como hicieron en Líbano el 82. ¿Está Lástima que claro? nadie se los va a Entonces, querer llevar. eso no es, esa última es la menos grave, pero dejar después de estar a un punto de un éxito, como te dije, comparable con la operación británica en Malasia, esta operación de un éxito impresionante ahí, ceder todo eso y que queden los terroristas en Gaza es inexplicable. Te quiero consultar por el hospital que se había vaciado y se volvió a llenar. ¿Cómo Sí, puede ser? Porque lo que estamos viendo, por lo menos en esta imagen, la 3 es sí, que hay un montón de zonas, más de la mitad, te sí. diría, que ya están controladas por Israel. Sí, claro, pero ahí tenés que distinguir dos cosas que también yo la vengo mencionando. Una cosa es que una zona tenga seguridad militar y otra cosa es que esa zona tenga seguridad para que la población civil vuelva y se instale. En esas zonas que, como vos decís, las Fuerzas Armadas de Israel limpiaron eso, incluida ese hospital que vos mencionás, generaron lo que se denomina una zona de seguridad militar. ¿Qué quiere decir? Nada de lo que pueda hacer tu enemigo ahí va a conmover o imposibilitar que vos controles o que estés en el terreno. Ahora, de ahí a que hayas limpiado absolutamente todo, eso te lleva tiempo. ¿Me comprendés? Entonces, en punto a eso, es entendible que a través de algunos de los túneles que no pudieron haber detectado o de cualquier otra forma, se hayan reorganizado en ese hospital. Pero fíjate que una vez que los localizaron en esta segunda oportunidad,
les pegaron con todo y terminaron con el tema. Pero insisto, eso es porque esas zonas donde las fuerzas de defensa de Israel ya están sobre el terreno controlando, tienen seguridad militar, pero no es la seguridad para una población civil. Para que eso suceda, van a necesitarse meses de presencia de tropas militares de Israel antes de que eso pueda hacerse. Te quería consultar lo que estamos escuchando estos últimos días, que en realidad empezó, digamos, desde el Sí. comienzo de la guerra, es el frente con Hezbollah, ¿verdad? Vale, Porque vamos ahí, sí, sí, sí. si que, no sé si tenemos, a ver, creo que A tenemos. ver, más abajo, Espérate, a ver, acá acá no. lo tenemos bueno, ese es el West Bank, que Claro, ahí también es uno que no mencionamos, es otro frente que más que nada las fuerzas de defensa, el mando se lo ha cedido a las fuerzas de seguridad interior de Israel, aunque hay operaciones militares también. El gran peligro que había acá en West Bank, todos sabemos que ahí es donde está Al-Fatah, teóricamente la administración, la Autoridad Nacional Palestina, pero son totalmente ineficaces de controlar el terreno. Esa es la realidad. Son absolutamente inoperantes políticamente, se pelean entre ellos, es un desastre, pero olvidando eso. El gran peligro es que haya y que me parece a mí que se ha acotado, o sea, o está controlado, es que derrotados los tipos en Gaza, florezcan de alguna manera en Cisjordania y te generen otra Gaza en Cisjordania, que es mucho más complicada de resolver que lo que estamos hablando. Eso creo que está bien, está controlado. Pasamos, si te parece, vale, porque estábamos buscando el el frente Líbano, libanés, espera que acá acá no. está Yemen, después volvemos. Después volvemos, sí, acordémonos. Un gran logro de Biden. Bueno, ahí tenés en el norte de Israel, y todos le denominamos como el sur del Líbano. Esto tiene una historia larga que no voy a contar, pero el Líbano ha sido siempre un territorio dominado por Siria. Siempre ha sido así durante muchos, muchos años. Y hoy que Siria está terminando de consolidar el resultado de su guerra civil, los que están operando en Siria, sobre todo la franja sur, pero con control político del gobierno, que es un gobierno títere, el del Líbano, es Hezbollah, que ya dijimos es el proxy ideal de los ayatolas dementes de Irán. Ahora bien, acá se viene hablando también desde hace semanas, si no meses, de que Israel en algún momento va a pegar sobre estas posiciones que tiene en el Líbano Hezbollah. Y acá hay un tema. Esto es una zona totalmente diferente a Gaza. Es un lugar que tiene fronteras por donde los terroristas se pueden mover. Es un lugar donde ha Claro, habido una no es la ratonera que termina. no, de ningún modo. Es más parecido a Afganistán. Es un lugar donde Hezbollah controla todas las poblaciones, ha creado núcleos de defensa en distintas poblaciones, es muy complicado. Entonces, una operación militar israelí en el sur del Líbano que es necesaria como continuidad de esto, no sé con qué gobierno, pero es necesario de hacer, no debe ser una que busque eliminar a Hezbollah, sino una que busque empujar a Hezbollah del norte de la frontera norte de Israel hacia el norte de Líbano, a una posición no sé cuántos kilómetros al norte, lo necesario como para generar una buffer zone que esté bajo control de Israel, que esté bajo control de Israel, no de las fuerzas de Naciones Unidas, está por lo menos por un tiempo prolongado, y que deje que a las personas que viven en el norte de Israel tengan un cierto colchón de espacio ante los ataques de... Recordemos digamos, no solo está también con Hezbollah el intercambio de cohetes ya mencionado, sino que últimamente hubo ataques de penetración mayor, pegaron en casas, digamos, cosas que no estaban ocurriendo. Sí, pero se están limitando, Karina, se autolimitan los Hezbollah. Hace ataques que no generan o sea, es un drama para el que le tocó, pero no generan una situación crítica para Israel, porque el horno no está para bollos con Irán, por lo menos de parte de Israel, con cualquier Y gobierno. con eso y todo tenemos el último ataque a Damasco que, bueno, no sé qué repercusiones va a tener. Quiero volver, no quiero perderme, ya te estoy sacando un montón de tiempo, pero no quiero perderme del tema Yemen.
del tema Yemen. Yemen es como Afganistán. Si vos ves el mapa, que lo tenemos ahí abajo, que es todo colorado, yo tengo problemas con los colores, ¿no? Todo eso al sur, arriba está Recordemos todo que eso. Yemen tiene una guerra civil hace un montón. Desde hace años, y una guerra civil donde han intervenido Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, han sido blancos ellos de los ataques misilísticos desde Yemen sobre esos países y han sido totalmente ineficaces. ¿Por qué? Porque el territorio yemení presenta, como el afgano, gran cantidad de estribaciones, esas cosas raras que se ven ahí como si fueran rayones, son estribaciones donde vos podés ocultarte y es muy difícil de poder destruirlos. No es como algunos analistas dicen, bueno, porque los soldados, las tropas de Arabia Saudita y Emiratos han sido unos ineptos. No, en ese caso tendrían que ser ineptos los soviéticos en Afganistán o la OTAN en Afganistán también. Es la operación militar más complicada, una guerra contra insurgente. Es la más Ahora, hay complicada. una cosa con los hutíes, porque de alguna manera no deja de ser, digamos, a los efectos, Sí, de los intereses que están eh, comprometiendo, que es el tráfico por el Mar Rojo, por el Canal de sí. Suez, o sea, eh, no El deja de Golfo ser Pérsico, lo que sale también, del Golfo Pérsico y va por el canal, buscando el canal. exactamente, no deja de ser, pareciera como un enemigo menor Sí, frente a sí. lo que tendría, digamos, a los intereses que estaba afectando, insisto, con el comercio mundial, con toda Europa, toda Asia, toda América, o sea, estamos hablando de uno de los, no sé, como el 20% del comercio mundial pasado treinta por por ahí, ciento y los seguros se han ido al diablo de todo lo que es el transporte por esos y lugares. sin embargo, tampoco ha habido manifestaciones, incluso por los barcos más afectados, la mayoría han sido de Gran Bretaña. Sí, Las manifestaciones en Londres que festejaban, vamos a dar vuelta a barco, ¿viste? sí, Como cuando sí. cantan del río. Y sin embargo, como que es una situación que nadie quiere tocar mucho, ¿no? Ve un No, poquito, mantenerlos en su espacio, pero no eh, tocarlos mucho. a ver, Ahora, en los últimos días tiraban misiles, no hacían mucho daño, estoy hablando hacia el sur de Israel, sí, hacia Eilat, qué sé yo, pero en los últimos días fueron más fuertes esos misiles. sí. Ok, ahí tenés dos cosas, dos cosas. Para Israel, Yemen hoy no es un problema. Con los sistemas el Iron Dome es para determinados tipos de cohetes. Tienen otros sistemas más sofisticados los israelíes para misiles que tienen una trayectoria mucho más alta. ¿Está claro? Y es con eso con lo que le pegan en general a lo que les tira los yemeníes. Los Quiero recordar yemeníes, que para pasar por esto pasa por arriba de Arabia Saudita, ¿no? También, ¿no? claro, y Se tal cual. Pero cae. Arabia Saudita no tiene nada para parar eso. No tiene nada. Ahora bien, salvo en sus ciudades, pero no en el medio del desierto. Ahora bien, estos tipos, los hutis, que son otro brazo de los iraníes, han recibido material de misiles hace muchos años atrás de los trastos que le vendió el compañero Kim Jong-un desde Corea del Norte y después mucho de cohetes y de misiles que le ha ido dando Irán. Con el cerco que hoy tienen, entre comillas, de las flotas que están dando vueltas occidentales de la India está ahí participando también, eh, uno tiende a pensar que los hutis lo que están usando es el stock, está lo que les queda, pero Voy a debe decir que no tener, puede llegar, que están no, más o debe ser menos muy difícil, cercados, que no puede llegar sí, más. no, es muy difícil que eso sea. Ahora, ¿por qué los tipos tienen esa capacidad de generar ese daño? Básicamente por esto, porque vos para poder liquidar esa amenaza de los lanzadores de misiles y de cohetes, tenés que desembarcar. Porque cuando vos solamente respondés desde los buques o desde aviones de combate que van y les pegan a diferentes blancos sin avisar y los vuelan, es cuestión de tiempo de que ellos, estos terroristas, que te coloquen otro en otro lugar. Es cuestión de tiempo, ¿me comprendés? No O es sea una que lo que está cuestión... haciendo la comunidad internacional, ponele, no sé, esta task force que se hizo con, Sí, no sé, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, cuando empezaron con esto de contener, cuando no dejaban pasar a sí, nadie. sí. Este,
es una nada. No, nada, porque vos fíjate que el único que se prendió fue el Reino Unido, pero por los problemas severísimos que tiene la Armada Real, que sería para otro programa, solamente el Reino Unido está operando con aviones que manda a su base aérea en Chipre y de ahí vuelan y ejecutan. Y la masa lo pone Estados Unidos. Después la India opera por su cuenta, porque a India le afecta lo que está sucediendo ahí. Y Francia está con parte de su flota del Océano Índico, pero opera fuera del sistema de comando de esta flota norteamericana y en estado colaborativo. Lo que estamos diciendo es lo que vos expresaste. Esto es un chiste. Yo les recuerdo a los que nos están viendo que durante años hubo que mantener una flota mucho más grande que la que estamos hablando en el Cuerno de África, en Somalia, para controlar la piratería en ese lugar. Sí, Años, años. y Y todavía no se estamos terminó eso. hablando Paró de un poco, lumpen, pero tal cual, y lumpenes con lanchas, descalzos, armados con una K-47 y escaleras para subir a buque. Y acá estamos hablando de otros tipos. Acá la única forma de que vos generes una destrucción que los afecte a ellos y que vos es desembarcar y controlar el terreno. Y nadie va a hacer eso. exactamente. Eh, te quería preguntar, bueno, espera, no sé si tenemos alguna La otra. de Siria sería importante porque eso nos lleva a Moscú un ¿Cuál minuto. era ¿No? esta? Sí, te quería preguntar. No, esta no, la siguiente debe ser. A ver. Bueno, acá tenemos un mapa Está general para bien, que pero ahí no hay problema. lo hemos hablado, sí. Bueno, acá estamos. No me acuerdo cuál era la de Siria. Volvé para atrás si querés, no, pero por mí A lo podemos ver. hacer de todas maneras sin problemas, sin un mapa. Sí, no me acuerdo cuál Esto es. se puede dar. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que tenemos en Siria? Esperá, voy a peinarlo así Bueno, estar está. porque sí, está. Bueno, acá tenemos un poquito de Siria. Acá tenemos un pedacito de Siria. Va a quedar un pedacito, no importa, ahí está. A ver si tengo más. No, No. no, 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 no más no tenés de eso. No. Las alturas del Golán son esas alturas del territorio que controla Israel, de esas alturas que eran sirias. Ahí tenemos que recordar que Siria desde el 2011 está en una guerra civil que el régimen de Bashar al-Assad, el oftalmólogo, hijo del general, ¿no es cierto?, casado con una. Un día hablamos un día hacemos un especial de Siria, si el público lo pide. Siria es apasionante. Pero bueno, esa guerra la estaba perdiendo hasta que se metió Rusia en el 2014 y se dio vuelta a todo. Y hoy prácticamente queda poco para que Siria termine la guerra civil, poco en términos militares. ¿A qué voy? En Siria, en esta guerra civil, hay tres componentes que están a favor, dos componentes que están a favor del gobierno sirio. Los rusos, que básicamente lo que aportan es su fuerza aérea y su capacidad de coordinar operaciones aeroterrestres, más operaciones de comando y ese tipo de cosas. Y después elementos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las fuerzas Quds, que es parte de la Guardia Revolucionaria iraní. De Irán nosotros tenemos que tener en cuenta que en Irán funcionan en espejo dos fuerzas. Están las viejas Fuerzas Armadas, que son un paria, y del otro lado está la Guardia Revolucionaria iraní, que es mucho más que la fuerza protectora del Estado. Son el Estado mismo. Son los que tienen el poder, los que tienen los cohetes, las armas importantes y todas esas cosas. Estos tipos están operando ahí en Siria en apoyo al gobierno de al-Assad y hay biblioteca de un lado y del otro diciendo qué tan eficaces son. Eso es otro tema. Y del otro lado, otro actor es Turquía, que tiene su propia agenda por ahí, pero lo que yo quiero decirte es que Siria es un lugar donde Israel no es que no pueda en términos militares, pero no es conveniente que en términos militares haga una operación como la que puede ser en Líbano para empujar a Hezbollah, porque no tiene un grave problema en ese lugar hoy, ¿me comprendés? Y Pero entonces, además, perdóname, y entonces el misilazo que tiraron a Damasco hace 2 o 3 días, ¿qué pasó? no, es que ahí eso iba. Israel le alcanza con ir decapitando las estructuras de comando y control de los iraníes en territorio de Siria. Y esto nos lleva a Moscú, porque Moscú es el que tiene el control del espacio aéreo en Siria.
tiene aviones de combate, tiene una base naval infernal sobre la costa del Mediterráneo. Rusia, ahí. Israel es inconcebible que lance ninguno de estos ataques que hace sin que alguien llame a Moscú, Karina. Ah, Y mirá. sin que, y sin que Moscú diga nada. No te digo lo que puede decir una nota en RT, te Sí, digo lo que dice el gobierno ruso, no hace nada, porque hay una relación muy particular de Israel con Rusia, relación que Israel no va a romper, no va a romper porque es conveniente para ambos. claro. Bueno, y lo acabas de mostrar este, respecto de la complejísima situación que tiene Israel con los Claro, palestinos. Quiero ir a la última imagen. sí, No tanto por lo que, perdón, se me va ahí, por el lugar en sí, sino como para em, pensar un poco en esto que estamos hablando de el tema rehenes, el tema terminar la operación en Rafah, todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, a pocas horas de que se cumplan los 6 meses del ataque, sí, toda la enorme presión que está haciendo Blinken, que está haciendo mm, el gobierno de Biden, bueno, la comunidad internacional también y demás. Este, ¿qué pensás, digamos, si se hiciera todo, si se terminara la operación que se supone que ya está encaminada y que solamente hay que dar el ok? ¿Qué pensás que pasa si se hace ahora un alto el fuego? Si se hace ujú. ahora una interrupción, como la interrupción de Ramadán. ¿Qué pensás que pasa con toda esta operación si se consigue ese alto el fuego que está pidiendo básicamente Hamas para salvarse, ¿no? Pues no es otra cosa. Una sola palabra, la derrota de Israel. Para mí es la derrota de Israel, porque, no, y porque genera una situación de falta de credibilidad, de que es pasible de ser vulnerable a las presiones externas que no están preocupados por Rafa, están preocupados por Irán. Irán que recibe plata del gobierno de Biden para tranquilizar a los ayatolás, que recibe recursos de los países europeos también para tranquilizarlos a los ayatolás. Le tienen terror, pero no tienen terror al poder militar de Irán. Tienen terror a la capacidad de proyectar poder terrorista de Irán en Occidente. Las ¿Me amenazas que comprendés? surgieron en los últimos días, ¿cuán viables? Bueno, sí, ¿no es No, cierto? se viven amenazando, me hacen acordar a los tipos que van a la cancha y gritan cualquier O cosa. sea, a ver, Viven así. ataques terroristas en Occidente ha habido muchos. Eh, Sí, sí, acabamos de ver de todas maneras uno en Moscú que de dimensiones, sí, sí. este, y todas estas estructuras de lobos sueltos, de teatro, o sea, capacidad de atacar. Pero por supuesto, pero hay una limitación que vos tenés en esto. Primero yo descarto que vayan a atacar con misiles o cohetes masivamente sobre el territorio israelí. Masivamente te digo 4.000 o 5.000 cohetes lanzados sobre todo el territorio de Israel. Porque la respuesta que daría Israel puede terminar con Irán en horas. ¿Eh? Y acá yo digo la palabra que nadie quiere decir, el recurso nuclear. Cuidado, que si hay una operación de ese tipo de misiles de Hezbollah o ni hablar desde el territorio iraní lanzado sobre Israel, la respuesta de Israel va a ser un desastre para los iraníes. Y los iraníes, sí sé que los esperan no sé cuántas decenas de vírgenes en el paraíso, pero no están muy desesperados por ir a conocerla. Así que yo eso lo descarto. También tienen otra dificultad. Si generan un acto terrorista importante contra un blanco israelí en el exterior, las embajadas están muy cuidadas, pero ponele alguna otra instalación de las comunidades judías en la diáspora, ¿no es cierto? Es muy difícil que Irán pueda decir, yo no fui, porque la respuesta quizás no va a ser tan contundente de Israel, pero saben que si no están haciendo nada, fíjate vos, le descabezan mandos sin ningún tipo de problema de la Guardia Revolucionaria en Damasco, Damasco la capital de Siria,
donde, insisto, están las bases aéreas de Rusia. ¿Está? Entonces, ojo con qué respuesta pueden llegar a dar. Siempre puede haber algo, un gesto irracional. Si se van del límite de lo irracional, la respuesta de Israel puede ser tremenda sobre Irán. Y eso es lo que tiene terror el gobierno de Estados Unidos, siempre. Exacto. Bueno, Guillermo, la verdad te tuve un montón de tiempo, pensaba hacerlo más cortito, pero es que es tanto para preguntar, te agradezco muchísimo este balance No, que hemos hecho de los primeros 6 meses de esta guerra. Es contundente lo que has explicado, lo venís diciendo sí. de alguna manera en tus escritos de los errores de este retraso en la resolución de la guerra, en el avance de Israel. Veremos qué pasa en los próximos días. Te agradezco muchísimo habernos No, por acompañado en Voz favor. Media. Un gusto. Gracias por haberme llamado otra vez. Chau, chau. Hasta luego.